Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar. Las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces los fariseos le dijeron: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús le respondió: ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres, y añadió: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Hijo del Hombre es también dueño del sábado. Es fundamental esta expresión del Señor. Nos hace comprender que nosotros no podemos caer en la confusión que muchas veces tienen nuestros hermanos cuando buscan de codificar el sentido de la vida entregada a Cristo en unos límites formales, en unos límites de horarios, en unos límites circunstanciales que después en el fondo no nos hacen saborear el verdadero significado de la misión evangelizadora. Jesús iba caminando y atrás de él iban caminando los discípulos, o junto a él iban caminando los discípulos, y ellos atravesaban los sembrados, es decir, estaba sembrado de trigo, era tiempo de siembra y de cosecha, porque seguramente no podían ser una espiga inmadura, sino que ya se podían comer, lo cual significa que estaba el fruto bueno para el consumo. Eso a nosotros nos indica una simbología muy profunda del valor de la evangelización. Cuando nosotros predicamos, sembramos la palabra de Dios, y cuando nosotros comemos de lo que se ha sembrado y que ha producido la espiga y el espiga el trigo, significa que estamos cosechando el significado propio del valor de nuestra acción que con Cristo estamos realizando, es decir, predicar la palabra, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, es justamente la palabra hecha carne. Y los discípulos tienen justamente derecho en ese aspecto, en participar del banquete eucarístico de la palabra que se comparte. Ahí comprendemos esa relación profundísima entre la evangelización y la sacramentalización de la evangelización que se realiza en la liturgia de la palabra y después en el ofrecimiento del pan y del vino y la consagración del pan y del vino en cuerpo y sangre de Cristo, en la comunión donde todos nosotros comemos y bebemos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Está totalmente unida a la acción evangelizadora, el sentido celebrativo que el Señor nos ha dejado en el banquete sacrificial, donde justamente el trigo tiene el significado y la realidad misma del pan que nosotros comemos, porque ha sido consagrado y transformado en cuerpo de Cristo, y el vino ha sido transformado en sangre de Cristo. La evangelización es continuamente una acción prolongativa del acto eucarístico, y por eso los discípulos tienen derecho, y el ejemplo que Jesús le da a los fariseos que contestaban y preguntaban acerca de esa conducta inapropiada según la ley de comer, de trabajar el sábado, justamente Jesús le hace el ejemplo de David, que tenía hambre junto con sus hombres, estaba trabajando para Yahvé, para Dios, y entonces entra en el templo y come del pan que está reservado solo para los sacerdotes, el pan consagrado. Tiene ese significado
David, igual que Jesús, está trabajando y preparando la mesa, el banquete y la participación en ese misterio tan grande que Él nos ha regalado, que es la vida por la palabra que se encarna, la vida que se hace evangelización, la vida que se hace Eucaristía continua, la vida que nos pone en comunión con Él y unos con otros y con nosotros mismos. Eso del caminar por los sembradíos es una figura muy bella, justamente del significado de la iglesia en misión. Los discípulos caminan por los sembradíos sembrados de trigo. ¿Cuál trigo? El trigo del pan de la palabra, el trigo que va a ser utilizado, molido y transformado en harina y que va a ser comido. Vemos también otro detalle muy importante del texto del Evangelio, que ellos no solo agarraban los granos, sino que los restregaban con la mano, que obviamente significaba molerlo de una forma sencilla, natural y de a poquito, lo cual implicaba que eso le permitía después poder comer no el grano completo porque era difícil, sino directamente el grano ya machucado, diríamos nosotros, restrejado. Eso tiene un significado, que es el trabajo, igual como Jesús le dijo a Pedro, te haré pescadores de hombres, el trabajo de los discípulos, que son aquellos que siembran la semilla de la palabra y después cosechan los frutos de la semilla de la palabra, comen y comparten y distribuyen la semilla de la palabra hecho trigo, trigo hecho pan, pan que se transforma en Eucaristía. Por eso, queridos hermanos, estamos profundamente llamados a ser discípulos del Señor. La evangelización es una acción misionera en el mundo, no encerrado en cuatro paredes. El Señor nos llama a una iglesia en salida. El Papa Francisco justamente quiere rescatar cada vez más ese aspecto profundo de nuestro caminar con Él. Es allí donde podemos comprender por qué nosotros somos tan profundamente eucarísticos, hombres de comunión y participación, hombres y mujeres que hacen de su vida una comunión en el Señor y una participación del misterio. Pero eso implica también el esfuerzo, el trabajo de restregar los granos, porque todo se da con la gracia del Señor y con el esfuerzo del hombre. Estamos llamados a trabajar en Cristo, por Cristo y con Cristo. Y allí nuestro menester, allí nuestra responsabilidad que nosotros estamos buscando de realizar en nuestra vida. Y poco a poco y así poder caminar junto con Él en el camino de la vida. Queridos hermanos, esto es un llamado a evangelizar, a misionar por los sembradíos del mundo para anunciar la presencia de Cristo que camina con nosotros y comparte con nosotros la palabra junto con sus discípulos, palabra de pan de vida eterna. Haz tú lo mismo y busca también tú de desarrollar ese camino que Él ha puesto delante de nosotros para que siempre podamos llegar a la casa del Padre. Amén.